Bueno, para analizar justamente esta situación estamos ya conectados con el exministro de Economía y Finanzas, Luis Valdivieso, a quien le doy la bienvenida en el programa. Y en principio, señor Valdivieso, ¿cuán prolongado puede llegar a ser este ambiente de incertidumbre, no solo a nivel local? Ayer veía y revisaba varios reportes a nivel internacional, de agencias calificadoras, bancos, que hablaban de una preocupación en las instituciones peruanas. Buenas tardes, gracias por invitarme a comentar al respecto. Pienso que la situación es muy delicada. Yo pensaría que lo más importante en el muy corto plazo es que se defina el balance de poderes, para lo cual se requiere que el Ejecutivo conforme un gabinete que no tenga, diríamos, el compromiso político con el Parlamento. Que el Congreso de la República defina claramente cuál es su rol y cuál es el rol del primer lugar. Si no hay un contrabalance de poderes, va a ser muy poco lo que se puede lograr. La parte política es muy importante en estos, diríamos, en cómo se conducen las riendas económicas en el país. En segundo lugar, hay muchas cosas sobre la mesa que son de carácter populista. Y eso, digamos, no puede seguir adelante, porque tiene efectos perversos tanto para la población como para la imagen del país. Por consiguiente, el grupo que entre a apoyar al nuevo presidente va a tener que claramente definir la posición desde el día 1. Y ahí es clave, ahí es clave, y se lo quiero preguntar, el perfil que vaya a tener justamente el nuevo ministro de Economía, porque va a verse enfrentado, entiendo, y usted nos explicará con mayor detalle, enfrentado a diversas presiones desde el Parlamento de la República, además de las presiones que ya nos genera, evidentemente, la crisis sanitaria con su respectiva repercusión en una crisis económica. Indudablemente. La persona o el grupo de personas que entren a apoyar, digamos, al Ejecutivo, va a tener que evaluar claramente qué es lo que le conviene al país, cuántos recursos tiene para poder asignarlos a los... y cuáles son las prioridades. Indudablemente hay muchas cosas que el Congreso quiere hacer. Quiere devolverle las pensiones a los aportantes, quiere crear nuevas universidades, o sea, tiene unas iniciativas de gasto por todos lados que tienen que contenerse. Y obviamente la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo siempre ha sido una relación tirante. Ser ministro de Economía y Finanzas no es un concurso de belleza. O sea, es una persona que tiene que tener claro, y el equipo tiene que tener claro, que hay restricciones de carácter presupuestal, la imagen y la habilidad del país de obtener, digamos, créditos internacionales y de poder invitar a inversionistas nacionales e internacionales. Depende mucho de la imagen, de la imagen que tiene el país en términos de su manejo macroeconómico, en términos de su ambiente para los negocios. Todo eso se tiene que cuidar. Y no se puede, lo que hemos avanzado, no se puede sacrificar por intereses muy particulares. Ayer conversábamos con Jaime Reuch de Moody's y nos decía que había una preocupación muy particular, no solo de Moody's, sino de otros bancos de inversión incluso, sobre lo que pase y lo que se haga con el sistema de pensiones en el Perú. No solo el sistema privado de pensiones, sino la ONP. ¿Por qué? Me gustaría que lo explique a la gente. ¿Por qué es tan importante los cambios que se quieran introducir en nuestro sistema de pensiones, tanto público como privado? Lo primero que hay que entender es que el sistema de pensiones es un sistema de ahorro. Es un sistema de ahorro de las personas. El sistema público es un sistema de ahorro comunitario. Sí.
Todo el mundo va aportando con la expectativa de que mañana, cuando sea viejo, los jóvenes que entran van a poder seguir aportando para que uno pueda financiar su jubilación. Ese es el público. El privado, cada uno aporta su ahorro para su jubilación. Cambios en ese sistema de ahorro de largo plazo, que no ha sido generado ni creado para necesidades inmediatas, sino para necesidades futuras, para evitar que mañana tengamos, diríamos, pobreza en nuestra vejez. Por eso es que se hace un sistema de pensiones, para el futuro, no para hoy. Para hoy existe el ahorro de carácter previsional, que cada uno tiene que decidirlo de acuerdo a su situación financiera familiar. Pero cuando el Estado dice, acá hay un problema de largo plazo, en el cual es importante la obligatoriedad, en el cual es importante tener en consideración el manejo de esos ahorros, el rendimiento que se obtiene sobre esos ahorros. Y es por eso que no se puede jugar con el ahorro de largo plazo. Ahora, es como decir, yo no vendo las joyas de la abuela todos los días. Sí, claro. Las vendo en extrema necesidad y lo más probable es que lo use como colateral en el futuro para seguir viviendo. No voy a deshacerme del patrimonio. Eso constituye tu patrimonio. Y lo que le están diciendo a la gente es, destrúyelo nomás, mañana nos encargamos, nos preocupamos mañana. Bueno, mañana todos estos gobernantes que quieren afectar el ahorro de las personas no van a estar. Mañana no van a estar. Y mañana los jóvenes van a decir, cuando estén mayores, van a decir, oye, ¿qué pasó? ¿Se tiraron nuestra plata? O me la devolvieron y me la gasté. ¿Entiendes? O sea, sin embargo, acá hay una responsabilidad intergeneracional. Sí, claro. O sea, no es la responsabilidad con los de hoy, es la responsabilidad con los de mañana. Sí, sin embargo, en el cortísimo plazo, señor Valdivieso, en el cortísimo plazo, el Congreso de la República ya tiene pendiente la votación por insistencia de este proyecto que, en teoría, devuelve los aportes a los afiliados a la ONP. El Ejecutivo, el gobierno anterior, observó esta norma, hizo el cálculo, esto implicaría un desembolso del Estado de 16.000 millones de soles. ¿Puede haber algún ministro de Economía que acepte un desembolso de ese nivel con las consecuencias que esto puede tener no solo para el sistema público, sino para la caja fiscal? Primero, que no debería de haber ningún ministro de Economía que considere de que esos fondos existen. Sí, exacto. En primer lugar. Segundo lugar, en un sistema de ahorro comunitario, la obligación no es individual. O sea, uno es como aportar a una olla común, ¿ok? Vamos a hacer una olla común, vamos a cocinar algo. Entonces, traes el aceite, yo traigo el arroz, otra persona trae la sal, otra persona trae las verduras, todo. Hacemos una comida y de repente viene un señor y dice, oigan, ¿sabe qué? Devuélvale la sal al señor, devuélvale el aceite al señor, devuélvale el arroz al señor. Oiga, pero ya está toda la comida hecha. Todo lo que entró se usó para pagar a los jubilados. Y no solamente lo que entró se usó para pagar a los jubilados. Además se usaron transferencias del presupuesto, se usaron los dividendos del Electroperú, se usaron una cantidad de otros recursos, el rendimiento sobre el Fondo Consolidado de Reserva, se usaron una cantidad de recursos para pagar a los que hoy están jubilados. Con todo lo que entró. O sea, eso no existe, no hay una atribución personal, no es un sistema de cuentas individuales. Entonces, para comenzar, poner esa medida es ignorar cómo funciona el sistema. Segundo, es atentar contra el ahorro de las personas. Porque devolverlo de hoy significa ¿qué? Que mañana ya no tienen ahorro. O sea, se acabó el sistema. Así le devuelvas una parte. Mañana qué vas a decirme? Ok, yo te devuelvo el equivalente a 8 años de aporte. Entonces ya no te los cuento mañana. Cuando quieras decir, tengo 20 años de trabajo y me quiero jubilar, ya no lo cuento. ¿Qué están haciendo con el sistema? Me pregunto si hay gente que entiende esto o hay gente que quiere utilizarlo de manera política. Lamento mucho si hay políticos que quieren engañar a la gente de esa forma. Y lo segundo es el sistema privado. El sistema privado ha funcionado. No hay, diríamos, yo creo que hasta tú debes de tener algunos aportes en el sistema privado. Entonces, y ya hay una ley aprobada al respecto, ojo, ya hay una ley aprobada al respecto. Indudablemente que hay una ley, pero diríamos,
La pregunta es, con ley o sin ley, ¿la gente tiene conciencia de lo que está pasando o simplemente está confundiendo lo inmediato, o sea, lo urgente por lo importante? Urgente es satisfacer necesidades de hoy, porque sí, efectivamente, falta trabajo, o sea, hay una crisis, ¿no? Hay incertidumbre, perfecto. Pero lo importante es, hoy, toda esta crisis que estamos viviendo va a pasar. Y la pregunta es, ¿mañana qué? Mañana lo resolvemos. O sea, y mañana de hacer cuesta arriba de nuevo, armar todo un sistema de ahorro. O sea, los cuestionamientos que le están poniendo al sistema de ahorro de largo plazo son de carácter fundamental y no tienen derecho a hacerlo sin un estudio cuidadoso de carácter técnico. Los cálculos actuariales que hay que hacer para poder garantizar a las personas en edad mayor que van a tener una pensión digna son muy complejos, no se hacen en una servilleta, son, digamos, especialistas en matemáticas y en estadística y en análisis Ahora, de riesgo, tienen que hacer los análisis. Para terminar, señor Valdivieso, ya con la crisis económica que se produjo a partir de la crisis sanitaria de la COVID-19, en algunos indicadores, como en el de la pobreza, por ejemplo, habíamos retrocedido, vamos a retroceder al cierre del 2020 unos 10 años al menos, y ni hablar en crecimiento, en informalidad laboral. Es decir, la situación ya es muy complicada, la situación que va a recibir el próximo gobierno, esperemos en julio del 2021. De aplicarse una política económica populista gestada desde el Parlamento, ¿qué puede pasar con el país? ¿Qué país va a llegar a julio del 2021? Lo primero que dije al comenzar la entrevista es que lo más importante en este momento es que haya un balance de poder, que haya una separación entre lo que es el Ejecutivo y lo que es el Legislativo. Por eso la importancia de que el gabinete sea un gabinete independiente, que sea de consenso, pero no que obedezca a los lineamientos del Congreso. El Congreso no gobierna, el Congreso legisla, el que gobierna es el Ejecutivo. El Estado consiste en una división de poderes, justamente porque para evitar que alguien que detecta el poder de algún tipo abuse de la sociedad. Entonces, lo más importante en este momento, para comenzar a hablar de cualquier cosa que esté sobre la mesa, es que el Ejecutivo tenga la responsabilidad de las funciones características del Ejecutivo. Y un Ejecutivo que es consciente no le permite al Congreso iniciativas de gasto. Segundo, no le permite políticas populistas. No se las debe permitir. O sea, tiene que haber una posición sólida, fuerte y respaldada políticamente. Bastante clara sus comentarios y su posición, señor Valdivieso. Muchas gracias, Luis Valdivieso, exministro de Economía. Vamos a ver, hay mucha incertidumbre al respecto. Importante conocer en las próximas horas quién va a ser el nuevo ministro de Economía y Finanzas, cuál es su perfil y si va a poder decir justamente no a todas estas iniciativas que parten, que se gestan desde el Congreso de la República. Solo para recordar algo, porque muchas de ellas pueden recibir el aplauso fácil. Hay que recordar que varias de estas iniciativas se han caído ya en el Tribunal Constitucional por ser inconstitucionales, por ser inviables. Vamos a ver qué es lo que pasa. Una pausa y venimos.